Muy buen día tengan todos ustedes. En esta oportunidad les saludan a un Rafael Plasencia Dueñas, actual fiscal de Sostiene NPRG. Y pues en esta oportunidad me gustaría compartirles algunos puntos básicos, ¿no?, de este temita importante que es cefaleas, ¿no?, dentro del módulo de neurología. Bueno, sin más, hay que empezar diciendo que la cefalea pues se define como una molestia o dolor localizado en la región craneal. Región craneal será aquella que esté delimitada por el canto ocular externo y por el centro del conducto auditivo externo, ¿no? Todo lo que esté arriba será cefalea, todo lo que esté abajo será considerado como dolor facial, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la estimulación por algún estímulo externo o interno en los nociceptores y su interpretación en el sistema nervioso central como dolor, ¿no? Como aspecto epidemiológico, la prevalencia en general es 50%, o sea, la mitad de la población ha padecido o padece cefalea, ¿no?, en un periodo anual. En menores de 7 años es mayor en hombres, pero esta prevalencia se iguala dentro de las edades de 7 a 11 años, ¿no?, hasta la pubertad. Y de la pubertad a más adelante es mayor en mujeres, ¿no? En general, siempre que pregunten en qué género es mayor la cefalea, pues siempre es mayor en mujeres, casi siempre es mayor en mujeres, en una proporción de 3 a 1. Y el 90% de la población en general ha tenido al menos alguna vez en su vida una cefalea, ¿no? Pero solo la minoría ha recibido un diagnóstico y tratamiento adecuado, y esto es porque la mayor parte de la población pues tiene una cefalea y espera que le pase, ¿no? Y no lo relaciona con ninguna patología de fondo. Entonces no se va al médico para un diagnóstico oportuno, ¿no? Se vaya después de que este dolor es muy molesto, ¿no? O ya está mucho tiempo, entonces ahí recién se le diagnostica y se le trata, ¿no? La clasificación del IHS en el año 2013 pues dio esta clasificación en cefaleas primarias y secundarias. Las primarias tenemos las más comunes, que son la migraña, la cefalea tensional, la trigémina autonómica. Dentro de ellas hay subtipos también, pero la que más nos importa para esta exposición es la cefalea en racimos. Y dentro de las cefaleas secundarias hay aquellas que son obviamente secundarias a traumatismo craneal o a trastornos vasculares o no vasculares intracraneales, también relacionadas al abuso o suspensión de sustancia, a infecciones del sistema nervioso central, alteraciones de la homeostasis también, o alteración de algunas estructuras craneofaciales, ¿no?, como son oídos, ojos, senos paranasales, ¿no?, inflamación de esas zonas, ¿no? O también trastornos psiquiátricos que pueden producir cefaleas, ¿no? Y otro tipo de cefaleas que no encajan en las dos anteriores, como la neuralgia craneales, ¿no?, o dolor facial. Aquí tiene que ver, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, ¿no?, o si no otras cefaleas no clasificables, ¿no? En general siempre hay un factor predisponente, ¿no?, un factor desencadenante. Cuando este factor desencadenante no es, digamos, suficiente para explicar toda la fisiopatología de la cefalea, pues estamos frente a una cefalea primaria, ¿no? La más importante de esta es la migraña. Tiene un gran componente genético, el 70% tiene antecedentes familiares de migraña y es mayor en mujeres, ¿no? El 15% es para mujeres en prevalencia y 6% en hombres. La fisiopatología tiene que ver en relación con estas estructuras, el trigémino vascular, hipotálamo, el tronco encefálico y la corteza cerebral, que es quien va a interpretar el dolor. El trigémino siempre va a estar relacionado en todo tipo de cefaleas porque es el que lleva la información sensitiva, ¿no? Entonces, en un paciente predispuesto, puede haber un estímulo externo que vaya a provocar la despolarización de una despolarización general, ¿no?, neuronal a nivel del sistema nervioso central, y pues va a provocar un evento que se llama depresión cortical propagada, que es el evento que explica el aura que presentan algunos pacientes, ¿no? Entonces, esta depresión cortical me va a provocar la producción de algunas citocinas o algunas sustancias nociceptivas que van a provocar la inflamación meningia aséptica obviamente porque no hay ningún cuerpo externo que esté provocando esta inflamación. Y también va a provocar vasodilatación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Estos dos eventos, inflamación y vasodilatación, son los que me van a producir el dolor finalmente en esta migraña, ¿no? Hay tipos según el número de episodios, ¿no?, el número de días que se presente este dolor. Será una migraña episódica que se clasifica en realidad con aura o sin aura, que ya lo vamos a ver después, siempre y cuando esta migraña episódica tenga dolores dentro de 1 a 14 días al mes.
Y será migraña crónica ya cuando se presenten más de 15 días al mes durante 3 meses consecutivos, ¿no? Eh, esta episódica se divide en migraña sin aura, que como es la más frecuente, pues se le llama común. Y también migraña con aura, que es a la que le vamos a llamar clásica, ¿ya? Entonces, empezando con la migraña sin aura, debemos considerar que son al menos 5 crisis, que la cefalea debe ser de 4 a 72 horas y tiene estas características. Es unilateral, es pulsátil, de intensidad es moderada a severa y empeora con la actividad física. Clásico, estos síntomas hay que aprendérselos muy bien, ¿no? Y se relaciona mucho con otros síntomas como náuseas, vómitos, o más aún con fotofobia y fonofobia, ¿no? Siempre preguntamos a los pacientes por estos síntomas que nos dan una idea ya para acercarnos al diagnóstico de migraña. Ahora, en la migraña con aura también hay criterios diagnósticos, pero sobre todo para la aura, ¿no? Porque al final la cefalea tiene las mismas características. Entonces, esta aura se relaciona, es prácticamente un síntoma, pero totalmente reversible, ¿no? Y estos síntomas son visuales, como por ejemplo destellos de luz o se le nubla la vista, ¿no? El paciente no ve nada o a veces hay puntos ciegos en su campo visual, pero también puede ser síntomas sensitivos, ¿no? Mayormente hormigueo o alteraciones en el habla. Ahora, esta aura debe tener al menos dos de las siguientes características. Debe ser unilateral, los síntomas deben durar más de 5 minutos, pero obviamente que son reversibles, ¿no? Y se acompañan o anteceden a la cefalea, o sea, mayormente es, digamos, un anticipo a que durante los siguientes 60 minutos te puede aparecer una cefalea, ¿no? Es la previa, en otras palabras, ¿no? Y bueno, obviamente no tiene que haber una causa aparente de fondo que explique esta cefalea. Entonces acá tenemos una imagen de cefalea unilateral, que es lo clásico de la migraña. Otro tipo de cefalea, y la más común de hecho, es la tensional. La prevalencia en general es de 46%, casi la mitad, ¿no? Entre personas mayores de 35 años y menores a 40, ¿no? Dentro de la fisiopatología, aquí también hay un factor desencadenante que va a producir mediadores inflamatorios, y lo característico aquí es que hay una disminución del umbral del dolor y por lo tanto estos pacientes van a presentar alodinia, ¿no? Incluso les duele el cuero cabelludo, así cuando hay mucho aire, entonces mueve el cabello y les puede doler eso también, ¿no? La alodinia es dolor ante estímulos que normalmente son inocuos, ¿no? Y los tejidos que van a estar comprometidos son los miofaciales cervicales, ¿no? Por eso es que estos pacientes presentan el dolor en la parte posterior del cuello, también un dolor bilateral en banda, lo que vamos a llamar, ¿no? En banda o en casquete. Dentro de los criterios diagnósticos, estos episodios deben tener 30 minutos a 7 días de duración, y la característica principal es que es bilateral, contrario a la migraña, que es unilateral, es opresiva, contrario a la migraña, que es pulsátil, la intensidad es leve a moderada, la migraña es moderada a severa, ¿no? Y mientras la migraña se agrava con el movimiento, la tensional no lo hace, ¿ya? Entonces es totalmente diferente, ¿no? Pero al menos dos de los siguientes de estas características deben estar presentes. Y se acuerdan que la migraña estaba relacionada a náuseas, vómitos o fotofobia, fonofobia, pues aquí tienen que estar ausentes, ¿no? Son criterios diagnósticos y tienen que estar ausentes para ser diagnosticado como tensional. Dentro de los episodios, pues tenemos que si son 10 episodios en un día o menos de 12 días al año, es una cefalea tensional infrecuente. Si son más bien 10 episodios dentro de un periodo de 1 a 14 días al mes, por más de 3 meses, o también se considera 12 a 180 días al mes, es una cefalea tensional frecuente. Si más bien son más de 15 días ya de estos episodios, por más de 3 meses, o también se considera más de 180 días al año, y estamos frente a una cefalea tensional crónica, ¿no? Y otra característica importante es que mayormente esta es de aparición vespertina, ¿no? Y más bien respeta el descanso nocturno. Y las características agravantes o desencadenantes de estos pacientes siempre son emocionales, ¿no? Entonces hay que investigar sobre ansiedad, insomnio, depresión, alguna emoción fuerte, ¿no? Que haya desencadenado esta cefalea tensional. Luego tenemos la cefalea en racimos, que es una cefalea trigémina autonómica, y se llama así autonómica porque está relacionado con síntomas autonómicos mayormente ipsilaterales, ¿no? El dolor es insoportable, es la cefalea más incapacitante de todas, ¿no? Y bueno, y justo este dolor insoportable, justo es más frecuente en hombres. De ahí el resto es más frecuente en mujeres.
también es considerada o llamada como cefalea en cúmulos o cefalea de Orton, ¿no? Son otros epónimos que tiene. Dentro de la fisiopatología participan tres sistemas: el trigémino cervical, que es el que va a estimular, o sea, la producción de sustancias nociceptivas o vasodilatadoras, como es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿no? Este péptido está muy relacionado en la cefalea en racema. Ahora, el sistema trigémino cervical está conectado con el sistema nervioso parasimpático por este núcleo, el núcleo salivar superior, ¿ya? Entonces, esto explica por qué esos pacientes tienen síntomas autonómicos, ¿no? Como son la inyección conjuntival, o sea, tu ojo está rojo, también hay lagrimeo, también hay rinorrea y también hay otros síntomas, ¿no? Como sudoración, tos, etcétera, ¿no? Y también tiene que ver mucho con la regulación hipotalámica del ciclo circadiano, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Con la producción de melatonina por la glándula epífisis, ¿no? Eh, Justamente estos pacientes, recordemos que la melatonina es suprimida su secreción durante el día y más bien durante la noche tiene picos, ¿no? Pero estos pacientes tienen más bien en la noche niveles bajos de melatonina, ¿no? Entonces, se sospecha, ¿no? Que la melatonina tiene que ver mucho con la fisiopatología y también que tiene que ver con algún método preventivo para esta cefalea, ¿no? Generalmente estas cefaleas son de predominio nocturno, ¿ya? Dentro de los criterios diagnósticos, pues son 5 ataques que se tienen que considerar al menos, de las siguientes características: unilateral, que sea severa, severa, insoportable, y más bien en una región pequeña, ¿no? Es una región mayormente orbitaria o supraorbitaria, o incluso puede ser temporal, ¿no? Que dura de 15 a 180 minutos. También debe haber los síntomas autonómicos presentes, ¿no? Que son la inyección conjuntival, congestión nasal, sudoración, miosis, tos, ¿no? Y estos pacientes también se presentan con inquietud o agitación, ¿no? Al menos debe estar uno de los dos presentes. Y la frecuencia va de uno cada 2 días o incluso de 8 episodios al día, ¿no? Entonces, aquí están los criterios diagnósticos para la cefalea en racimo. Y dentro de los tipos, según el tiempo, entonces tenemos una cefalea episódica y una crónica. Será episódica siempre y cuando son ataques en periodos de 7 días a un año, separados por fases de remisión, que esta remisión debe ser al menos mayor a 3 meses, ¿no? Y será crónica cuando más bien tengas episodios durante más de un año, pero no hay remisión, no hay periodos de remisión. Y si es que hubiera, ¿no? Esta remisión es menor a 3 meses. Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo. Lo que importa mucho son los síntomas, ¿no? La migraña es unilateral, pulsátil, empeora con el ejercicio, es moderada a severa. La tensional más bien es más leve, leve a moderada, ¿no? Es en banda, es más bien opresivo que pulsátil y no empeora con el ejercicio. El de racimos ocupa un área menor, ¿no? Siempre es supraorbitaria u orbitaria o temporal y se relaciona con síntomas autonómicos, ¿no? Aquí hay un cuadro comparativo que, bueno, ya lo leerán en su oportunidad. Y ahora, de acuerdo a las cefaleas secundarias, tenemos, por ejemplo, las secundarias de traumatismo craneal. Aquí sospechamos, por ejemplo, de un secundarismo de traumatismo, cuando, digamos, es una cefalea que aparece o se agrava dentro de los 7 días después del trauma, y también debe haber síntomas relacionados al propio trauma, ¿no? Como alteración de la conciencia, de la memoria, de la concentración. Dentro de los trastornos vasculares que explican una cefalea, tenemos a dos importantes: la hemorragia subaracnoidea y la arteritis de la temporal. La hemorragia subaracnoide es importante porque, digamos que la característica de su cefalea es muy sugestiva, ¿no? Es una cefalea intensa, o sea que en el primer momento es lo más intenso y de inicio súbito, ¿no? Estos pacientes están así de la nada, sin antecedentes, no tienen, están haciendo sus actividades normales, no tienen factores estresantes, ni insomnio, ni nada, y de frente te viene una cefalea intensa, ¿no? Incluso que puede tener pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, es algo severo y pues me da la idea de una hemorragia subaracnoidea. La arteritis del temporal se llama así porque la localización mayormente es a nivel temporal, aunque pues, puede tener en general cualquier localización, ¿no? Estos pacientes mayormente son mayores a 50 años, se asocia con pérdida visual, disminución de peso, polimialgia reumática también es sugestivo de arteritis de la temporal. Y lo que sí es bastante específico de esta enfermedad es que en un examen de laboratorio vamos a encontrar la velocidad de sedimentación aumentada, ¿no? Ahora, hay trastornos no vasculares, como el tumor cerebral. Lo más sugestivo aquí que tenemos que tener en cuenta es que es un empeoramiento progresivo, ¿no? Incluso puede empezar leve,
pero como ya sabemos que es una enfermedad proliferativa, entonces al final esta enfermedad no va a ceder, ¿no? El dolor va a empeorar con el tiempo, ¿no? Y también hay abuso, hay secundarias a abuso o suspensión de drogas, incluso estas drogas son medicamentos usados para la misma cefalea, ¿no? Y cuando dejas de consumirlo, pues te viene la cefalea otra vez, incluso peor que antes, ¿no? Aquí tenemos medicamentos como ergotamina, los triptanes, que son triptanes y AINES, que son clásicos para el tratamiento de migraña, ¿no? Y también algunas infecciones como la meningitis, ¿no? La más significativa, que va a cursar con cefalea, más rigidez de nuca, que es lo más clásico, ¿no? Como es una enfermedad infecciosa, pues tendremos fiebre y algunos signos meningios que hay que averiguar, ¿no? Kernin-Brutinsky y Yola Centration, por ejemplo. Y el 80% de casos de meningitis ocurren en la infancia, así que si tenemos un niño con cefalea, con rigidez de nuca, fiebre, entonces hay que sospechar y descartar primero una meningitis, ¿no? Y justamente en estas causas secundarias nacen unos signos de alarma, porque la cefalea, acompañado con otros síntomas, pueden ser la clave para detectar precozmente alguna enfermedad mortal, alguna enfermedad maligna, ¿no? Que esté en el paciente y poder así darle un buen tratamiento, un oportuno tratamiento. Por ejemplo, ¿no? Si es un paciente, digamos, mayor a 50 años, ¿no? Ya es un adulto mayor, tiene antecedentes de cáncer como melanoma, como cáncer de pulmón, cáncer de mama, ¿no? Y que la cefalea sea de una intensidad progresiva, esto me hace pensar que pues puede que sea una neoplasia, ¿no? O que el cáncer que tenía previamente ha hecho metástasis cerebral, por ejemplo, ¿no? Esos son unos signos de alarma a tener en cuenta. Si la cefalea es de instauración brusca, no hay antecedente de migraña ni nada, de una cefalea primaria, ¿no? Digamos que son pacientes tratados con anticoagulantes o con una coagulopatía de fondo, entonces me está dando a entender que puede tener una patología vascular, ¿no? Y puede estar enfrente de un evento cerebrovascular. Incluso si de repente hay signos focales, me está indicando que hay alteración de la corteza cerebral, ¿no? De funciones de la corteza. Entonces, aquí es importante para poder detectar precozmente, digamos, un evento cerebrovascular, ¿no? Digamos, si tiene convulsiones, si tiene signos de infección, tiene fiebre, tiene rigidez de nuca, ¿no? De repente averiguamos signos meningios y son positivos, entonces ya estamos frente a una meningitis, ¿no? Entonces ya podemos dar un tratamiento más oportuno. O de repente tiene un signo importante que es el papiledema, que se relaciona mucho con hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces todos estos son signos de alarma que hay que tener en cuenta para poder detectar alguna patología de fondo que sea importante, que comprometa mucho la vida del paciente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un artículo que me habla del dolor de cabeza y la dieta, ¿no? Entonces, la dieta puede ser causante de la cefalea, pero también, si la usamos del modo correcto, puede ayudar al control de esta cefalea, ¿no? Incluso este artículo sugiere que la dieta cetogénica, o sea, de grasas, pero grasas vegetales, el aumento de consumo de omega 3 que se encuentra en los pescados, que se encuentra en las semillas, ¿no? La disminución de los pacientes con obesidad, ¿no? Y un consumo de una dieta en base a la pirámide de Atkins, por ejemplo, que en la base tiene a las proteínas, luego sigue con los vegetales, frutas, lácteos, ¿no? Entonces, esto de acá me puede ayudar al control de la cefalea, ¿no? Entonces, aquí vemos la importancia de una dieta adecuada para el control oportuno de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, algunas preguntitas, unas sencillas, ¿no? Que si tenemos en cuenta las cosas principales que hemos hablado antes, las resolvemos rápido. Por ejemplo, la primera, ¿no? Un hombre de 30 años que presenta desde hace 10 días episodios de cefalea pericular frontotemporal derecha, que le despiertan por la noche, son dolores muy intensos, de 30 minutos de duración. Ahora, durante esta crisis, el ojo está rojo, dice, y de lagrimea, ¿no? El año anterior tuvo un síndrome similar durante un mes. ¿Cuál sería la sospecha? Bueno, aquí me está hablando de características importantes, ¿no? La localización es pericular y frontotemporal, la intensidad es severa, dice, ni siquiera dice moderado leve, dice de frente que es severa, y se asocia con lagrimeo e inyección conjuntival, ¿no? Y estos dos son síntomas autonómicos. Entonces, está muy claro aquí, ¿no? Se está tratando de una cefalea en racimos, una cefalea trigémina autonómica. Así que la respuesta es la A. Ahora, en la 2 dice, ¿cuál de las siguientes características es más importante para diferenciar una cefalea primaria de una secundaria?
será la intensidad, no tanto, porque tanto en las primarias y en las secundarias hay cefaleas de intensidad leve a moderada y también hasta severa, ¿no? Será la localización, tampoco lo es mucho porque, digamos, en el secundarismo va a depender de dónde esté localizado esta patología de fondo, ¿no? Y también en las cefaleas primarias varía mucho la localización de esta cefalea. Pero la duración tampoco lo es porque hay cefaleas primarias agudas, ¿no? O episódicas y también hay crónicas. Y así también habrá patologías de fondo agudas como un SB y también crónicas como una neoplasia, por ejemplo, ¿no? Pero la forma de instauración sí tiene que ver mucho porque, por ejemplo, una forma de instauración brusca, así de la nada, que aparezca de la nada en un paciente que no tiene antecedente de migraña o de alguna cefalea primaria, bueno, esto me da a entender de que es una patología maligna, ¿no? De la nada ha aparecido, entonces puede ser un SB, ¿no? O también una forma de instauración, digamos, leve, pero que con el tiempo progresa, no cede a la analgesia, ¿no? Y con el tiempo se relaciona a otros signos focales, ¿no? A signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces esto me da a entender que puede ser alguna patología proliferativa, ¿no? Entonces, la forma de instauración tiene que ver mucho para diferenciar la cefalea primaria de una secundaria, ¿no? Por lo tanto, la clave es la D. Y bueno, esta es una de las biografías, algunas que he utilizado para poder hablar de este temita. Espero les haya servido, pues, y sin antes despedirme, sin antes decirles que pues, hay que repasar este tema, que es muy importante para el ámbito clínico, ¿no? Así que bueno, me despido. Muchas gracias a todos. Hasta luego.